Una joven es obligada a casarse con el hijo de su peor enemigo, el mismísimo Alpha King, en un ritual ancestral que ella jamás pidió. Pero cuando la luna llena revela la verdad detrás de esa unión forzada, y él pronuncia las palabras que cambian todo, «Tú eres mi destinada, y ahora no hay escapatoria», ella descubre un secreto sobre su propia sangre que nadie, ni siquiera su familia, conocía. Lo que sucede después hace que ambas manadas caigan de rodillas, y la profecía que todos temían finalmente comienza a cumplirse. Elena Garza era un eco tenue en la fortaleza ancestral de su linaje. 21 años, una joven forjada no por el hierro, sino por la ausencia. En el corazón de la casa Garza, donde el poder no era un don, sino una herencia latente, una resonancia palpable que vibraba en la sangre de cada miembro. Ella era una anomalía. Su padre, Javier Garza, el patriarca, un hombre cuya mirada penetraba como obsidiana fría, no la veía con el orgullo de un progenitor, sino con el cálculo gélido de un estratega evaluando una pieza defectuosa. Elena era la hija del líder, pero también la vergüenza silenciosa, la discordia en una sinfonía de fuerza. No podía resonar, no podía convocar la energía inherente a su estirpe. Su cuerpo, su espíritu, era una vasija vacía en una casa que rebosaba de poder, y esa ausencia era un estigma que todos atribuían a su madre, una mujer de fuera, una extraña que se atrevió a entrelazarse con la severa pureza de los Garza. Desde niña, el silencio de Minanetsinontesin, Elena resonaba más fuerte que cualquier grito. Había crecido bajo un cielo de juicio, sus movimientos monitoreados, sus susurros ahogados por la pesadez de una expectativa nunca satisfecha. Para los suyos, ella era sangre muerta, una expresión que se le clavaba en el pecho como una espina helada cada vez que la escuchaba en los pasillos, o la sentía en las miradas furtivas de los servidores. Su presencia era un recordatorio constante de una debilidad que desafiaba su misma existencia. Las paredes de piedra, gruesas y antiguas, parecían susurrar historias de poder que la eludían, de linajes que se manifestaban con una furia y una gloria que a ella le estaban vedadas. La atmósfera, densa con la promesa no cumplida, se aferraba a su piel como una segunda piel, invisible pero asfixiante. A pesar de los reproches, de la frialdad de su padre que nunca buscó su mirada, sino que siempre la esquivaba con desprecio, una chispa de resiliencia persistía en lo más profundo de su ser. No era la fuerza bruta de su familia, sino una quietud, una capacidad de observar y sentir más allá de la estridencia del poder. Se aferraba a la memoria etérea de su madre, un consuelo tenue en el aislamiento, una sombra amable en un mundo de ángulos duros y voluntades férreas. La tensión en la fortaleza Garza era un hilo delgado, estirado hasta el punto de la ruptura. Las guerras territoriales con la Casa Reyes, una contienda generacional que se cobraba vidas y tierras, habían diezmado a su gente. La rigidez de la Casa Garza, su incapacidad de doblegarse, había sido su perdición. Y ahora, la falla de Elena, su incapacidad de resonar, se había convertido en la última moneda de cambio de su padre. El ultimátum llegó, no con palabras, sino con la sensación de un destino ineludible. 2 días, un plazo cruel, una sentencia pronunciada con la brutalidad que solo la desesperación puede engendrar. Elena sería entregada a la Casa Reyes, a Mateo Reyes, el heredero, conocido en los territorios, enemigos con el apodo que helaba la sangre. El verdugo no era una alianza, sino una rendición, un sacrificio, el último acto desesperado de Javier Garza para estancar el sangrado de su influencia, para salvar lo poco que quedaba de su casa. El sabor amargo de la traición llenaba su boca, un veneno lento que se extendía por sus venas. Ella, la inútil, la deshonra, ahora era la ofrenda, el precio de una paz manchada de sangre. Su mente, que durante años había procesado la indiferencia y el desprecio de su padre, ahora luchaba por comprender la magnitud de su abandono, ser entregada al hombre que, según las historias de su niñez, era el responsable de la muerte de su propia madre, un destino tejido con hilos de rencor y fatalidad. El peso del pack sobre sus hombros no era solo la expectativa de sumisión de una omega, sino la carga de un linaje que la rechazaba, de un padre que la usaba como un peón descartable. El miedo, crudo y primitivo, no era el terror a la muerte,
sino el pavor a una existencia donde su espíritu sería devorado por la obligación, su esencia diluida hasta la inexistencia. El primer encuentro se tejió en el grande salón del territorio Reyes, un espacio vasto, donde el frío de la piedra se mezclaba con la austera elegancia de siglos. El aire, denso y cargado de una solemnidad opresiva, parecía absorber cualquier sonido, dejando solo el eco de sus propios latidos. Elena había imaginado un monstruo, un carnicero a la altura de su apodo, el verdugo. La imagen se había grabado en su mente. Un hombre de rasgos brutales, ojos sedientos de poder, una silueta que exhalaba la violencia de la que se hablaba. Sin embargo, el hombre que la esperaba era joven, quizás 25 años, su figura esbelta pero tensa. Su calma era más aterradora que cualquier explosión de ira, una serenidad que parecía ocultar profundidades insondables. No era el demonio de sus pesadillas, sino algo más complejo, más inquietante. Los ojos de Mateo Reyes eran de un ámbar, penetrante, como la miel oscura o el oro fundido, y la observaban no con desprecio ni lujuria, sino con una intensidad casi analítica, una curiosidad peligrosa. Había una hambre en esa mirada, una búsqueda de algo que ella no podía identificar, algo que iba más allá de la simple posesión de un botín de guerra. Su scent, imperceptible para los que carecían de la sensibilidad de un lobo, era para Elena una presencia sutil, apenas un matiz de tierra y ozono, extrañamente limpio. El salón, testigo, silencioso, se expandía a su alrededor, una jaula dorada y helada. Cada detalle, desde los tapices desgastados hasta los intrincados grabados en las columnas, amplificaba su sentimiento de vulnerabilidad, de ser una intrusa en un mundo ajeno, una pieza forzada en un tablero que no comprendía. El encuentro, desprovisto de palabras, fue una danza de miradas, un intercambio de silencios cargados de profecía. El verdugo no era un bárbaro, sino un enigma, y esa verdad era más perturbadora que cualquier fantasía de crueldad. La ausencia de su propio poder la hacía sentir insignificante frente a la presencia magnética de Mateo, pero al mismo tiempo, una resistencia silenciosa, un rechazo a ser simplemente una víctima, comenzaba a germinar en su interior. Esa noche, el eco de su desesperación resonó en las cámaras silenciosas de su nueva prisión. El odio, una brasa ardiente en su pecho, se encendió contra el destino que la había arrastrado hasta allí, contra su padre, contra los Reyes, contra su propia ineficacia. En un acto de rebeldía instintiva, casi suicida, Elena escondió una pequeña hoja de obsidiana, afilada y oscura, bajo los pliegues de sus vestiduras. Se acercó a Mateo en la quietud de la noche, el plan tan frágil como el cristal, terminar con el pacto antes de que él pudiera destruirla por completo. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro atrapado, el miedo y la determinación librando una batalla silenciosa en su interior. Cada paso hacia él era un desafío a la inercia de su vida, un grito ahogado contra la resignación. La cercanía del alfa era palpable, su scent ahora más definido, una mezcla de fuerza y algo indescifrable que la inquietaba. Mateo interceptó su muñeca antes de que la hoja pudiera acercarse. No hubo violencia en su movimiento, solo una velocidad inhumana, una precisión calculada. Su toque, cuando sus dedos se cerraron alrededor de su piel, fue eléctrico, una descarga que recorrió su brazo y silenció el tumulto en su mente. Él la desarmó con una facilidad humillante. La hoja cayó al suelo con un tintineo casi inaudible en la vastedad de la habitación. Pero en lugar de ira, el rostro de Mateo reveló algo inesperado, una profunda y peligrosa curiosidad. Sus ojos ámbar, que la habían estudiado antes, ahora la escudriñaban con una intensidad renovada. La sostuvo, no como un captor, sino como un científico que examina un espécimen raro. Estudió su falta de poder, la ausencia de resonancia en ella, como si fuera un enigma imposible, una paradoja andante. No había desdén, solo una fascinación extraña. En ese instante, su estatus cambió. Ya no era solo una prisionera política, un objeto de intercambio. Era un misterio, y él, el verdugo, tenía la intención de resolverla. La liberó, y el peso de su toque desapareció, pero la marca de su interés se quedó grabada en su piel, en su alma. Este hombre, al que había temido, era diferente a cualquier cosa que le hubieran contado. No era solo poder,
sino una mente, aguda, y una percepción que la desnudaba sin tocarla. La vulnerabilidad de ser descifrada, de ser vista por alguien que no buscaba control sino comprensión, era un tipo de prisión diferente, una más sutil y potencialmente más peligrosa. Su resistencia no era contra la brutalidad, sino contra la inevitabilidad de su propia verdad, que comenzaba a sentirse desenmascarada bajo esa mirada. Los días que siguieron al intento fallido de rebeldía se tejieron con hilos de una tensión invisible, pero palpable. Elena se movía por los amplios pasillos del recinto Reyes como una sombra, sus sentidos, agudizados por la vulnerabilidad, captando cada matiz del aire. Las paredes, antaño frías, ahora parecían vibrar con una energía latente, una sinfonía de sens que susurraban de poder y jerarquía. La ausencia de su propia resonancia se sentía más que nunca, no como un vacío, sino como una barrera, una sutil disonancia en un coro de fuerza. Mateo, por su parte, continuaba siendo una figura enigmática, sus apariciones esporádicas, pero cada mirada, cada encuentro silencioso, profundizaba el abismo de su incomprensión. Él no la trataba como una prisionera de guerra, ni como la fallida que su padre había declarado. La observaba, sí, pero con una curiosidad que iba más allá del desdén, una búsqueda que ella no podía descifrar, pero que la envolvía con una intensidad inquietante. No había exigencias, solo esa vigilancia silenciosa, una presión sutil que la empujaba a un estado de introspección forzada. La ansiedad se manifestaba en Elena no con quejas o lamentos, sino con un silencio más denso, un repliegue sobre sí misma. Su scent, apenas perceptible para otros lobos que no estuvieran sintonizados con los matices más finos, era un hilo de incertidumbre y una resistencia silenciosa que solo Mateo, quizás, podía notar. Se sentía como una intrusa perpetua, una pieza suelta en un mecanismo finamente ajustado. Las dinámicas del Pack Reyes, sutiles y complejas, se desarrollaban a su alrededor. Los betas se movían con una eficiencia disciplinada. Los ancianos observaban desde la distancia, con una sabiduría ancestral, y la presencia de Mateo era un centro de gravedad indiscutible. La vida allí era una danza de respeto y poder, donde cada gesto, cada mirada, tenía un significado dentro de la jerarquía. La fortaleza no era solo un edificio, sino un organismo vivo, que respiraba con el ritmo de su gente, y ella, Elena, era el elemento foráneo, el fragmento de otro mundo arrojado a un lugar que no comprendía, pero que la obligaba a aprender. Los días se transformaron en un tormento silencioso. Elena pasaba horas en la biblioteca del recinto, buscando consuelo en los viejos tomos que hablaban de profecías y de la historia de los linajes. Se sentía el peso de la tradición, una carga que no solo imponía obediencia, sino que también revelaba las grietas en el sistema, las historias de los que, como ella, habían sido rechazados o malinterpretados. Su mente, acostumbrada a la soledad, analizaba cada interacción, cada movimiento, buscando patrones, una forma de entender no solo su destino, sino el de aquellos que la rodeaban. Comprendía la importancia de la estabilidad para un pack, pero también el precio que se pagaba por ella, la supresión de la individualidad, la imposición de roles. Su propia identidad, definida por la ausencia de poder, se rebelaba silenciosamente contra la idea de ser solo una ficha en el juego de alianzas. Su búsqueda no era de un escape físico, sino de una comprensión, de una forma de recuperar una agencia emocional que le había sido negada desde su nacimiento. Fue días después de su frustrado intento de ataque. Elena se había adentrado en los recovecos de la fortaleza, un laberinto de piedra y sombra que revelaba cámaras y pasadizos poco usados. El silencio, allí, no era opresivo, sino profundo, casi sagrado. De repente, un sonido, un zumbido bajo, opresivo, que no era humano ni animal, sino algo más, primordial. El aire alrededor de ella vibraba visiblemente, no con el viento, sino con una energía invisible que parecía querer estallar, desintegrar la piedra misma. Sus instintos, que a menudo se sentían dormidos, se alertaron con una urgencia que nunca antes había experimentado. Un scent acre, metálico, como el ozono antes de una tormenta, se mezcló con un olor más profundo, a tierra húmeda y sudor, pero con una angustia que le arañaba el alma. Este era el scent de Mateo, pero alterado, sobrecargado,
irradiando un dolor insoportable. Siguiendo el rastro de la vibración y el scent, Elena encontró la cámara aislada, profunda en las entrañas de la fortaleza. Lo que vio la dejó sin aliento, no por miedo, sino por una mezcla de shock y una extraña conexión. Mateo estaba allí, de rodillas, su cuerpo tenso, los músculos marcados bajo su piel. No gemía, no gritaba, pero cada fibra de su ser gritaba agonía. El aire a su alrededor no vibraba, sino que se ondulaba, se distorsionaba, como el calor sobre el desierto, pero con una fuerza que amenazaba con destrozar el espacio. Este era el secreto de El Verdugo. La brutalidad de su apodo no venía solo de sus acciones en batalla, sino de la devastación que su poder descontrolado podía causar. Era el portador del eco, un poder ancestral, sí, pero volátil, inestable, una fuerza que lo estaba consumiendo desde adentro. Sus ojos ámbar, normalmente penetrantes y controlados, estaban ahora inyectados en sangre, las pupilas dilatadas, por el dolor, revelando una batalla interna furiosa. La boca se abría en un silencio, que era más desgarrador que cualquier grito, una lucha por contener la vorágine que amenazaba con destruirlo. Él no era el monstruo que había imaginado, sino una vasija a punto de estallar, un ser atrapado en la furia de su propia esencia. Era una imagen de vulnerabilidad devastadora, una que rompía todas sus preconcepciones sobre el heredero de la Casa Reyes, sobre el temido Verdugo, el poder, que su propia familia idolatraba y que a ella le había sido negado, se revelaba ahora como una carga insoportable, una condena. La visión de su dolor, tan crudo y desprotegido, despertó algo en Elena. No fue un acto de pensamiento, ni una decisión consciente. Fue un instinto puro, ancestral, que la guió. En ese momento, no había miedo, no había odio, solo una urgencia que la impulsaba hacia él. Era una fuerza que no provenía de la rabia o del desafío, sino de una necesidad más profunda, una empatía que trascendía las barreras de los linajes y los conflictos. Sin dudar, sin un plan, sin la menor idea de lo que estaba haciendo o las consecuencias, Elena extendió su mano. Su cuerpo se movió con una deliberación que no era suya, sino de una fuerza mayor que la guiaba. El pack sobre sus hombros, el peso de su propia inutilidad, todo se desvaneció. Solo existía ese dolor, esa energía descontrolada, y la inmensa necesidad de calmarlo, de detener la implosión. Su tacto no fue suave, ni vacilante. Fue firme, decidido, como si su mano estuviera destinada a encontrar la suya. La piel de Elena tocó la de Mateo. Sus dedos se entrelazaron con los de él, fríos y húmedos por el sudor. En el instante exacto en que sus pieles se unieron, el sonido opresivo cesó. La vibración en el aire, que había amenazado con destrozar la cámara, desapareció. El caos que había envuelto a Mateo, que lo había consumido en una agonía silenciosa, se desvaneció por completo. El aire en la cámara se volvió perfectamente inmóvil, un silencio tan profundo y repentino, que era casi ensordecedor. La furia en sus ojos ámbar se transformó en un choque profundo, abismal. La boca de Mateo, que había estado apretada por el dolor, se abrió ligeramente, en una expresión de incredulidad y asombro. Su respiración se normalizó, sus músculos se relajaron. Agarró la mano de Elena con una fuerza que no era de aprisionamiento, sino de aferramiento, de desesperación. Sus ojos, ahora claros y lúcidos, se clavaron en los de ella, fijos, intensos. Era una mirada que buscaba, que analizaba, que devoraba cada detalle de su ser, pero ahora con una comprensión que antes le había sido vedada. No había palabras, no las necesitaba. En ese toque, en ese silencio repentino, la verdad se reveló con la fuerza de un rayo. Ella no era una falla, no era sangre muerta, como la había llamado su padre, como la había creído toda su vida. Era una áncora, la única existencia en el mundo capaz de silenciar su eco, de equilibrar el poder, que lo desgarraba. Su supuesta debilidad, su incapacidad de resonar, era en realidad un poder de naturaleza opuesta, no una fuerza de manifestación, sino una fuerza de absorción, de equilibrio, de quietud. Era la ancla que impedía que el portador del eco se desintegrara, que lo mantenía en el mundo. La ironía era brutal, la revelación asombrosa. Todo lo que había creído sobre sí misma,
Todo lo que su familia le había inculcado se desmoronaba en ese instante. Su existencia no era una anomalía, sino una necesidad. Era la otra mitad de una ecuación, la respuesta a una pregunta que nadie se había atrevido a formular. Y Mateo, en su rostro, mostraba la comprensión de esa verdad, una verdad que no solo cambiaba el destino de Elena, sino el de él mismo, el de ambos linajes. La epifanía de Mateo, el reconocimiento de Elena como su áncora, le otorgó una nueva y peligrosa claridad. Él la soltó, no por rechazo, sino por la necesidad de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sus ojos ámbar, ahora despojados de la agonía, pero cargados de una intensidad renovada, la miraban como si fuera el objeto de estudio más complejo y vital. Lo que había sido un misterio para él, la ausencia de resonancia en ella, se había transformado en la clave para su propia supervivencia, la pieza faltante en el rompecabezas de su existencia. El zen de Mateo, que antes había sido una mezcla de fuerza y angustia, ahora portaba un matiz de alivio, de una quietud subyacente que no había conocido en mucho tiempo. Este era el comienzo de una nueva dinámica, una que trascendía la sumisión esperada de una omega o el control de un alfa. Era la interdependencia de dos fuerzas opuestas, pero complementarias. Mateo no perdió el tiempo. Con una urgencia que rayaba en la desesperación, la confrontó con una verdad que destrozó los cimientos de la vida de Elena. Su voz era baja, grave, cada palabra un martillo golpeando la frágil construcción de su pasado. Precio de Javier Garza. Por ella, su frialdad, su abandono, todo encajaba en un patrón siniestro que ahora se revelaba con dolorosa claridad. La madre de Elena no había sido asesinada por los reyes, como le habían inculcado. No, había sido asesinada por el propio Javier, el patriarca de los Garza, el hombre que la había despreciado por su falta de poder. Había temido el poder de su propia esposa, había temido la forma en que ella lo neutralizaba, lo equilibraba. Había matado a la mujer que amaba por miedo, y luego, con una crueldad metódica, había suprimido la línea de Elena, bloqueando su verdadera naturaleza, manteniéndola defectuosa, para poder controlarla, para que nunca fuera una amenaza para su propia ambición. La revelación fue un golpe, no físico, sino en lo más profundo de su alma. Las palabras de Mateo, susurradas con una gravedad que resonaba con la verdad, demolieron la falsa realidad en la que Elena había vivido. Cada recuerdo de la frialdad de su padre, cada mirada de desprecio, cada insulto, silencioso que la había perseguido desde la infancia, ahora se reinterpretaba a la luz de esta atroz traición. No era una falla genética, era un bloqueo deliberado, una prisión impuesta por el hombre que debía protegerla. Su incapacidad de resonar no era un defecto, era una supresión, un velo que ocultaba una fuerza inmensa. El resentimiento, que hasta ahora había sido un eco sutil, se convirtió en un rugido sordo en su interior, un fuego que amenazaba con consumirla. No era solo la traición personal, sino la negación de su propia identidad, de su herencia, de la verdad de su madre. La carga del pack, que había pesado sobre ella como una sentencia, se transformó en el peso de una mentira, una manipulación que había teñido cada aspecto de su existencia. Su mente, acostumbrada a la soledad, ahora procesaba esta nueva información con una voracidad dolorosa, cada pieza encajando en un mosaico de crueldad. El scent de Mateo, que ahora denotaba una mezcla de determinación y una melancolía, subyacente por la verdad compartida, la envolvía, no como una amenaza, sino como un testigo silencioso de su dolor y su ira. Ella no era el botín de guerra de su padre, era la víctima de su ambición, una verdad que la liberaba de su antigua vergüenza, pero la condenaba a una nueva y más profunda ira. La confesión de Mateo, liberando la verdad con la brutalidad de un corte preciso, dejó a Elena en un estado de desorientación. Su mundo, construido sobre la imagen de una madre débil y un padre inquebrantable, se hizo pedazos. El silencio que siguió a la revelación no era de paz, sino de la reconstrucción interna de cada fibra de su ser. El fallo que había definido su vida se transformó en un poder latente, en una identidad robada. Su propia pasividad ante la tiranía de su padre se revelaba como el resultado de una manipulación cruel, un velo de ignorancia impuesto para mantenerla dócil. La vulnerabilidad de ser una omega que no resonaba se invirtió,
convirtiéndose en el secreto de Minacio, una fuerza de absorción única, una fuerza que la familia Garza había temido tanto que la habían erradicado. La sensación de ser un objeto de intercambio, una moneda, ahora resonaba con la humillación de una vida entera siendo subyugada, no por debilidad inherente, sino por una astucia perversa. La mirada de Mateo, antes solo analítica, ahora portaba un dejo de culpa, una comprensión compartida del peso que la verdad imponía. Sus ojos ámbar eran un espejo de la seriedad de la situación, y la forma en que su sent, ahora más definido y protector, la rodeaba, era un reconocimiento silencioso de la injusticia que había padecido. Ella, que había crecido con la carga de la vergüenza, ahora enfrentaba el peso de la traición más íntima. No había lágrimas, solo una sequedad ardiente en sus ojos, un fuego que se encendía en su alma. Su deseo de escape, que la había impulsado a intentar el ataque contra Mateo, se transformó en un ardiente anhelo de justicia, de autodescubrimiento. La Dean, obediencia ciega, esperada de una omega en su posición, se disolvía, reemplazada por una feroz determinación de reclamar lo que le había sido negado. Ya no era una prisionera de guerra ni una víctima. Era la heredera de una verdad oculta, la portadora de un poder latente que había sido activado por la desesperación de otro. La interconexión entre ella y Mateo, el portador del eco, se cimentaba no solo en la necesidad biológica, sino en la revelación compartida de una verdad oscura que unía sus destinos. La dinámica entre Elena y Mateo, antes una mezcla de temor y curiosidad, se redefinió por completo. Él, el temido verdugo, ahora la veía no como una prisionera, sino como la clave de su propia supervivencia, su áncora viviente. Su poder, antes una carga que lo consumía, se volvía manejable e incluso prometedor con ella a su lado. El zen de Mateo, que había sido tenso y errático, ahora se estabilizaba, irradiando una calma que ella podía sentir, un indicio de la influencia que ejercía sobre él. Para Elena, Mateo dejó de ser el monstruo de su niñez y se convirtió en un enigma con un dolor compartido, un hombre marcado por un poder que no podía controlar, alguien a quien, sorprendentemente, ahora se sentía ligada por un destino entrelazado. El miedo inicial dio paso a una cautela teñida de una profunda fascinación. La revelación de su verdadera naturaleza como áncora había derribado las paredes de su identidad fabricada, abriendo un abismo de posibilidades y peligros. Se sentía como si hubiera estado ciega toda su vida, y ahora, de repente, podía ver, pero el paisaje era vasto y desconocido. La proximidad de Mateo se volvió una constante, su presencia una mezcla de magnetismo y la pesadez de una responsabilidad recién descubierta. Él no la presionaba, pero sus ojos ámbar la seguían, estudiándola, como si esperara ver la manifestación de su poder oculto, la confirmación visual de lo que su instinto ya sabía. La fortaleza de los reyes, antes una jaula fría, ahora era un crisol donde sus verdaderas identidades se forjaban. Elena pasó los días siguientes inmersa en una introspección febril. Su mente regresaba una y otra vez a los recuerdos de su madre, intentando discernir los matices de una vida que había sido reescrita por una mentira. La imagen de su padre, Javier, se corrompió, dejando un vacío donde antes había existido una autoridad, aunque cruel. La soledad que siempre la había acompañado, la sensación de ser una extraña en su propia familia, ahora se transformaba en la realización de que era precisamente esa extrañeza lo que la hacía única, poderosa. La falta de resonancia, que había sido su vergüenza, ahora era su escudo. La capacidad de absorber y neutralizar el poder de Mateo se manifestaba no como un acto consciente, sino como una presencia, una especie de silencio que emanaba de su ser. Cuando estaban cerca, el aire alrededor de Mateo se calmaba, el zumbido del eco se atenuaba, sus sentidos se agudizaban para percibir la quietud que ella traía. La interacción entre ellos era en su mayoría silenciosa, una danza de miradas y presencias. Mateo le enseñaba, no con palabras, sino con la pura manifestación de su poder, los límites de su eco, la tensión que lo precedía, la agonía que lo consumía. Ella, a su vez, respondía con la mera quietud de su ser,
el acto instintivo de tocarlo, de anclarlo. En esos momentos, el mate bond que los unía, más allá de cualquier convención social, comenzaba a tejerse con hilos de interdependencia y una comprensión mutua de sus verdaderas naturalezas. No era un romance forzado, sino una conexión orgánica, sobrenatural, una necesidad vital que se había manifestado en un encuentro de dolor y revelación. Su nueva realidad era frágil, construida sobre secretos y poderes ancestrales, pero su unión, vital y peligrosa, tenía un testigo inesperado, una sombra que acechaba en las vastas y antiguas galerías de la Casa Reyes. Adrián Reyes, el primo de Mateo, un hombre cuya ambición era tan afilada como su sonrisa, observaba la creciente conexión entre Elena y Mateo con un veneno de celos. Su scent, normalmente controlado, ahora portaba un sutil matiz de envidia, un agrio aroma que solo un olfato agudizado como el de Elena podría discernir. Adrián había codiciado el poder del eco durante años, soñando con el día en que pudiera controlarlo, manipularlo, convertirlo en su propio. Veía a Elena no como la salvadora de su primo, sino como un obstáculo, una extraña que se interponía entre él y su destino anhelado. La presencia de la joven áncora era un enigma que amenazaba sus planes, una anomalía en el delicado equilibrio de poder de la Casa Reyes. Él, que siempre había buscado la aprobación de los ancianos y había estudiado los textos antiguos con una devoción casi fanática, no podía aceptar la idea de que una forastera sin resonancia pudiera ser la clave para el heredero. Adrián, con su mente retorcida por la envidia y una sed insaciable de poder, se sumergió en los textos más arcanos de la Biblioteca Reyes, en los pergaminos cubiertos de polvo que la mayoría ignoraba. Buscó respuestas, una justificación para su resentimiento, una forma de entender la extraña conexión entre Mateo y Elena. Lo que encontró, o lo que creyó encontrar, fue una profecía, una interpretación siniestra de la unión entre un portador y una áncora. Él reveló a sus conspiradores, lobos descontentos que compartían su ambición y su miedo a lo desconocido, que la unión, completa entre un portador del eco y una áncora, no estabilizaba el poder. Oh, no. Era un ritual mucho más oscuro, más antiguo, un rito diseñado no para el equilibrio, sino para la absorción total, para el consumo. Según su interpretación retorcida, la áncora atraería y concentraría el eco en su propio ser, hasta quedar sobrecargada, hasta que su esencia se saturara de un poder que no podía contener. Y entonces, el portador, en el clímax del ritual, drenaría la energía de ambos, matando a la áncora en el proceso y alcanzando la omnipotencia, el poder absoluto que Adrián tanto anhelaba. La unión, para Adrián, no era la salvación de Mateo, era el sacrificio final de Elena, una masacre ritual para el nacimiento de un dios. La mente de Adrián, una red intrincada de ambición y resentimiento, ya había tejido el final. Para él, Elena era solo una herramienta, un catalizador desechable en el gran diseño de su ascenso. La idea de que Mateo pudiera compartir su poder, de que la debilidad, percibida de Elena, pudiera ser en realidad una fuerza equilibradora, era una afrenta a su comprensión del mundo, a la jerarquía de poder que veneraba. Su scent, ahora más agrio y denso, se impregnaba en las cámaras secretas donde urdía sus planes, una mezcla de resentimiento y una fe ciega en su propia retorcida interpretación de los textos antiguos. Él había vivido a la sombra de Mateo, el verdugo, el heredero del eco, y la envidia había corroído su alma, transformando la admiración en una oscura obsesión. El poder para Adrián no era una responsabilidad, sino un derecho, una corona que le había sido negada por la primogenitura de su primo y ahora por la aparición de una extraña. Mientras tanto, la conexión entre Elena y Mateo se profundizaba, sin palabras, en la quietud de las cámaras más aisladas. Elena observaba a Mateo con una mezcla de fascinación y una creciente empatía. Había aprendido a leer los micromovimientos de su cuerpo, el parpadeo de sus ojos ámbar, la sutil intensificación de su scent que presagiaba la agitación del eco. Podía sentir el temblor en el aire antes de que otros lo notaran, una premonición de la tormenta interna de Mateo, cuando el eco amenazaba con descontrolarse.
Cuando el zumbido opresivo volvía a surgir, ella respondía con un instinto casi primitivo. Extendía la mano, no con miedo, sino con una quietud que desafiaba su propia naturaleza. El contacto era siempre una descarga, un ancla, un silencio que lo devolvía de la vorágine. Su propia falta de resonancia se había transformado en una sinfonía de quietud, en un bálsamo que calmaba el fuego en el alma de Mateo. No era un poder activo en el sentido que su familia entendía, sino una presencia, una absorción silenciosa que se manifestaba en la calma restaurada. Mateo, a su vez, la observaba con una reverencia que rozaba la fascinación. La había visto como un enigma, luego como la clave de su supervivencia. Ahora, en el reflejo de sus ojos, Elena empezaba a verse no como una falla, sino como una fuerza, una mitad esencial de un todo. El miedo a su poder, que había sido una constante en su vida, se disipaba en la presencia calmante de ella. El mate bond, invisible pero inquebrantable, se tejía entre ellos con cada toque, cada mirada compartida, cada momento de silencio donde el eco encontraba su áncora. No era la imposición de un destino, sino el reconocimiento de una interdependencia vital. Había una intimidad en su unión que trascendía la pasión. Era la intimidad de dos almas que se reconocían como partes esenciales del otro, condenadas y salvadas por sus naturalezas complementarias. La fortaleza Reyes, que había sido una prisión, se transformó en un santuario donde ambos exploraban los límites de sus nuevos poderes, la danza de sus esencias. Mateo le enseñó sobre el eco, la forma en que pulsaba, los matices de su manifestación. Elena le mostró la quietud de su propia esencia, la forma en que absorbía, la paz que traía. Pero esta conexión, esta simbiosis floreciente, se desarrollaba bajo la sombra de la conspiración de Adrián. Su resentimiento, alimentado por la interpretación distorsionada de los textos antiguos, lo impulsó a actuar. Adrián, determinado a tomar el poder antes de que Mateo pudiera consumir a Elena y alcanzar la omnipotencia según su propia profecía, reunió a sus conspiradores. No eran solo lobos descontentos, sino mercenarios sedientos de sangre y renegados, criaturas sombrías que prosperaban en el caos y la disonancia del eco descontrolado. Su Escent, que ahora irradiaba una cruda ambición, alertó los sentidos agudizados de Elena y Mateo. Un aire de traición se cernía sobre el recinto Reyes, una tensión que se sentía en cada ráfaga de viento, en cada sombra alargada. La calma que Elena había traído a Mateo se sintió ahora como una premonición, la quietud antes de una tormenta. El ataque se desencadenó con la brutalidad de un rayo, irrumpiendo en la quietud de la noche. Adrián, al frente de su ejército de sombras, irrumpió en el recinto ancestral. El sonido de las espadas chocando contra la piedra, los gruñidos de los lobos y los aullidos distorsionados de los renegados rasgaron la oscuridad. La fortaleza, que había sido un lugar de paz y descubrimiento, se transformó en un campo de batalla sangriento. Elena y Mateo estaban juntos, su conexión un escudo invisible contra la ferocidad del ataque. Mateo luchaba con la ferocidad de un lobo protector, su eco manifestándose en ráfagas, controladas de poder, haciendo estallar a los renegados y desarmando a los mercenarios con una eficiencia brutal. Su scent, una mezcla de ozono y tierra, se intensificaba con cada golpe, un recordatorio de su fuerza, pero su poder, aunque magnificado por la presencia de Elena, seguía siendo inestable, una espada de doble filo que amenazaba con consumirlo si se descuidaba. El peso de su lucha, la responsabilidad de proteger a Elena, lo empujaba al límite. Elena, por su parte, no era una guerrera. Su fuerza residía en la quietud, en la absorción. Permanecía cerca de Mateo, su presencia una ancla constante que mantenía su eco a raya, impidiendo que la furia incontrolable lo devorara. Los ojos ámbar de Mateo buscaban los suyos en medio del caos, una conexión silenciosa que lo mantenía anclado a la realidad. Los renegados, criaturas deformes y sedientas de caos, eran atraídos por el eco, sus cuerpos retorciéndose en una grotesca danza de destrucción. Adrián, con una malicia fría en sus ojos, se abrió paso entre la refriega, buscando a Elena. No quería matarla rápidamente, quería verla sufrir, quería probar el poder que creía suyo.
Su rostro, antes una máscara de falsa lealtad, estaba ahora contorsionado por una ambición desatada. En medio del frenesí de la batalla, Adrián logró su cometido. Con un movimiento rápido y traicionero, se abalanzó sobre Helena. Mateo, reaccionando con la velocidad de un rayo, se interpuso entre ella y la hoja de obsidiana. La fría realidad del metal, perforando su costado, fue una agonía brutal. La lámina, destinada a Helena, se clavó profundamente en Mateo. La sangre brotó, oscura y caliente, empapando su túnica. El dolor, crudo y primitivo, lo hizo rugir, un gruñido ancestral que resonó en todo el recinto. Su cuerpo se desplomó, la fuerza abandonándolo, la vida drenándose con cada latido. La herida era grave, la proximidad de la muerte era palpable, un frío que se extendía por sus extremidades. El eco, su poder volátil, reaccionó violentamente a la amenaza, a la agonía de su portador. Sin la ancla consciente de Mateo, sin su voluntad para contenerlo, el poder explotó. El eco se descontroló. No era una manifestación, sino una implosión. La fortaleza, sus gruesas paredes de piedra, los cimientos ancestrales, comenzaron a retumbar y a romperse. Grietas se extendieron por los muros como venas enfermas. El polvo y los escombros cayeron del techo. El zumbido opresivo se convirtió en un rugido ensordecedor, una vibración que amenazaba con estallar los tímpanos, con reducirlo todo a polvo. Los renegados se regocijaron en el caos, sus cuerpos distorsionados absorbiendo la energía del desastre. Adrián, cegado por su propia sed de poder, apenas se dio cuenta de que su victoria se estaba convirtiendo en la destrucción de todo. El eco, desbocado, estaba desintegrando la realidad misma, amenazando con consumir no solo a los enemigos, sino a los aliados, al propio recinto, a todo lo que tocaba. Helena, arrodillada junto a Cintos, Mateo, que se desangraba, sintió el pánico, el terror helado que le recorría las venas, pero no era el miedo a su propia muerte, sino el miedo a la pérdida, a la desintegración de lo que apenas había comenzado a entender, a la desaparición de Mateo. Su sent, que antes había sido una mezcla de quietud y resistencia, se transformó, volviéndose una exhalación de pura adrenalina y una determinación férrea. La visión de su dolor, de su vida escapándose, fue el catalizador. El eco de Mateo, una fuerza, abrumadora y caótica, lo abandonaba, amenazando con consumirlo por completo. En ese instante, algo en Helena se rompió, algo más profundo que el miedo, más primario que el instinto. Su naturaleza de áncora despertó violentamente, no como un silenciador pasivo, sino como un vórtice, un remolino de absorción incontrolable. No hubo tiempo para la razón, solo para la pura necesidad de sobrevivir. Helena se aferró a Mateo, sus manos buscando las suyas, su cuerpo presionándose contra el de él. Sentía el poder de él abandonándolo, la vida fluyendo de su ser, y con un instinto que trascendía toda lógica, ella tiró, puso todas sus fuerzas, toda su voluntad, toda su esencia de áncora, para tirar del eco hacia sí misma, para salvarlo, para evitar que se desintegrara. El ritual de unión, que Adrián había profetizado como una masacre unilateral, se forzó sobre ellos, no por elección o por un acto ceremonial, sino por la necesidad desesperada de supervivencia. Era una tormenta, una colisión de energía, caótica y silencio absoluto. El eco de Mateo, una fuerza destructiva y descontrolada, se encontró con la áncora de Helena, una capacidad infinita de absorción. No fue una batalla, sino una fusión. La profecía de Adrián se desmoronó. La áncora no fue consumida. Ella filtró. El eco no fue drenado para la omnipotencia de uno, fue refinado por el otro. La energía caótica, salvaje y volátil, fluyó hacia Helena, y en lugar de destrozarla, se encontró con su esencia de áncora, que la procesó, la purificó. Fue un dolor inimaginable, una fusión de fuego y hielo, de caos y quietud que la recorrió de pies a cabeza. Sintió cada partícula del poder de Mateo como si fuera suyo, pero no de una forma invasiva, sino simbiótica. El eco, que había sido una fuerza destructiva, ahora se redefinía en su interior, transformándose en algo estable, equilibrado, una energía que vibraba con un propósito renovado. El Mate Bond,
antes un hilo invisible, se convirtió en una red intrincada de luz y sombra, uniendo sus almas, sus cuerpos, sus destinos. El silencio que había sido su marca, la ausencia de resonancia, se revelaba ahora como el catalizador de una transmutación, la alquimia que convertía la autodestrucción en una nueva forma de poder. En esa colisión de esencias, el verdadero potencial de la áncora se manifestó. No era solo la capacidad de silenciar, sino de redefinir, de transmutar. Cuando la vorágine se disipó, la fortaleza no se desmoronó por completo. Las vibraciones cesaron. El silencio, no el opresivo de antes, sino uno profundo y restaurador, envolvió la cámara. Lentamente, Elena y Mateo se levantaron, no como dos seres separados, sino como dos mitades de un todo recién forjado. Él ya no era el portador descontrolado, al borde de la autodestrucción. Ella ya no era la áncora pasiva, definida por la ausencia de poder. La energía se había estabilizado, fundida entre ambos, un equilibrio perfecto de manifestación y control. El zen de Mateo, antes una mezcla, volátil de ozono y angustia, ahora portaba una quietud profunda, una fuerza contenida, mezclada con un matiz nuevo, floral y terroso, que era el de Elena, un zen de hogar. Sus ojos ámbar, antes atormentados, ahora brillaban con una claridad sobrenatural, una sabiduría ancestral y una gratitud que superaba las palabras. La herida en su costado, que había sido mortal, estaba cicatrizando, cerrándose, la carne tejiéndose de nuevo con una velocidad asombrosa, dejando solo una fina línea plateada. El poder de Elena, su verdadera naturaleza, había curado y anclado, una fuerza de vida que había desafiado la muerte. El tiempo se detuvo en el resplandor de su unión. Adrián, aturdido por la repentina calma y la inexplicable recuperación de Mateo, observó la escena con incredulidad y un terror creciente. Su profecía, la que había dictado su ambición y su traición, se había revelado como una mentira, una distorsión. El poder que había creído que se transferiría a Mateo para hacerlo omnipotente, en realidad se había fundido, se había compartido, creando una entidad simbiótica que era más grande que la suma de sus partes. El veneno en sus ojos se intensificó, una furia impotente que lo consumía. Los renegados, criaturas del caos, ahora se sentían desorientados por la nueva estabilidad del eco. Su alimento, la energía descontrolada, había desaparecido, y el zen del poder equilibrado de Mateo y Elena los repelía, los confundía, los debilitaba. Elena, con una nueva fuerza en sus miembros, una ligereza en su espíritu que nunca había conocido, se movió con una deliberación tranquila. Su piel vibraba con una energía contenida, una resonancia que era propia, pero también compartida. La ausencia que la había definido toda su vida se había transformado en una presencia innegable, una quietud poderosa que emanaba de su ser. Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora portaban una determinación férrea, una sabiduría que había nacido de la fusión de su esencia con la de Mateo. Juntos, como una sola fuerza, una sinfonía de poder y quietud, se enfrentaron a Adrián y a los renegados restantes. No hubo palabras, solo una intención unificada que emanaba de sus seres. El eco, ahora bajo un control perfecto, se manifestó no como una explosión descontrolada, sino como una ola de energía purificada, una fuerza que no destruía, sino que neutralizaba, que despojaba a los renegados de su esencia caótica, que los hacía desaparecer en un suspiro. Adrián, al ver su ejército de sombras desvanecerse, intentó una última carga, su rostro contorsionado por la desesperación y el odio. No buscaba la victoria, sino la destrucción, la negación de la nueva realidad. Pero la fuerza unificada de Elena y Mateo era inquebrantable. Con un gesto conjunto, una manifestación silenciosa de su poder simbiótico, Adrián fue contenido, desarmado, su propia ambición se volviendo contra él. No hubo crueldad innecesaria, solo una resolución definitiva. La traición fue confrontada. El ciclo de violencia de su propia familia, al menos por el momento, fue detenido. La fortaleza, aunque marcada por las cicatrices de la batalla, se mantuvo en pie, un testimonio silencioso del poder de la unión y la verdad revelada.
La quietud que siguió al enfrentamiento no fue el silencio de la muerte, sino el de un nuevo comienzo, una paz ganada con sangre y con la revelación de la verdadera esencia. El aroma de la destrucción se disipó lentamente, reemplazado por el scent de la tierra mojada, de la piedra limpia, de la calma. Los días que siguieron a la batalla fueron de curación y de transformación. La Casa Reyes, una vez sumida en el conflicto interno y externo, comenzó a reconstruirse. La historia de la unión de Mateo y Elena, de la áncora y el portador del eco, se extendió por los territorios, no como una leyenda, sino como una verdad palpable, un nuevo paradigma. Las heridas físicas sanaron rápidamente, pero las cicatrices emocionales, las de una vida de engaños y rechazo, comenzaron un proceso más lento de curación. Elena, con su poder plenamente realizado, encontró su voz, no en los gritos, sino en la autoridad tranquila que emanaba de su ser. Ya no era la falla, era la otra mitad de la fuerza que había salvado a la Casa Reyes, la que había traído la paz a los territorios. Su presencia al lado de Mateo no era la de una prisionera de guerra, sino la de una líder, una fuerza que complementaba y templaba su propia energía. Mateo, liberado de la carga de su eco, descontrolado, encontró una nueva forma de liderazgo. No era el verdugo temido, sino un líder sabio, unificador. Su mirada, antes marcada por la contención del dolor, ahora irradiaba una calma profunda, una visión que abarcaba más allá de los conflictos generacionales. La unión de las linajes rivales, los Garza y los Reyes, se hizo no por la fuerza, sino por el reconocimiento de un poder superior, un equilibrio que trascendía las antiguas rencillas. La sabiduría de Elena, su capacidad de ver, más allá de la superficie, de anclar el caos, se convirtió en un pilar fundamental en las decisiones. Los viejos tratados de paz, antes meros trozos de pergamino, cobraron vida bajo su liderazgo conjunto. Las guerras territoriales, que habían diezmado a sus pueblos, llegaron a su fin. Se instauró una era de mediación, de diálogo, de comprensión, algo desconocido en su mundo oculto. Casi 2 años habían pasado desde la noche de la revelación y la batalla. El recinto de los reyes ya no era una fortaleza austera y fría, sino un santuario, un lugar de encuentro, de aprendizaje y de esperanza. Las paredes, que una vez susurraron historias de guerra, ahora resonaban con las voces de un pueblo unificado, de niños jugando, de lobos que vivían en armonía. Elena, ahora con 23 años, estaba al lado de Mateo, no como una consorte, sino como su igual, la otra mitad de su fuerza, su socia en la construcción de un futuro, su scent, una mezcla de estabilidad, de hogar y de una dulzura profunda. Era una presencia constante y tranquilizadora. La relación entre ellos no se basaba en la obligación, sino en una profunda admiración, un respeto mutuo y un amor que había florecido de la adversidad. La quietud que Elena aportaba a Mateo no era solo física, sino también emocional, una paz que se había anclado en lo más profundo de su ser. Juntos, habían trascendido las expectativas de su mundo, habían roto las cadenas de las viejas profecías y habían forjado un nuevo camino. Elena estaba embarazada, llevando gemelos, los primeros seres en siglos nacidos de la unión perfecta del eco y la áncora, el inicio de una nueva linaje, no de poder descontrolado, ni de debilidad suprimida, sino de equilibrio y armonía. Sus hijos no heredarían la maldición del eco, ni la vergüenza de la áncora oculta, sino la plenitud de un poder que se manifestaba en perfecta simbiosis. Su nacimiento no sería solo el de 2 niños, sino el de un nuevo amanecer, un legado que cambiaría el equilibrio del poder para siempre, tejiendo un futuro donde la fuerza y la quietud coexistirían, donde la resonancia y la absorción serían 2 caras de la misma moneda, una fuerza imparable para la paz y la prosperidad. La historia de Elena, la falla que se convirtió en áncora, la sangre muerta que dio vida, se susurraría como la verdadera profecía, la que había traído la salvación a un mundo al borde de la autodestrucción. Y Mateo, el verdugo cuyo poder había sido domesticado, encontraría su verdadera fuerza al lado de la mujer que lo había anclado al mundo, a la vida, al futuro. El pánico, antes una marea distante,
Ahora era un torbellino helado que engullía a Elena. La visión de Mateo, desplomado, la herida abierta en su costado como una boca voraz que sorbía su vida, desató en ella una furia primordial. No era la rabia que cegaba, sino una claridad brutal, un entendimiento visceral de la injusticia, de la pérdida inminente. El sen de su sangre, denso y copermizado, se mezclaba con el ozono acre del eco descontrolado, saturando el aire, ahogándola en una sinfonía de muerte. El terror no era por su propia existencia, sino por la aniquilación de lo que apenas había comenzado a entender, a amar, la quietud que él traía a su vida, la verdad que había revelado, la promesa de una existencia, donde ella no era una falla. Sus manos, que habían buscado su toque para calmar, ahora se aferraban a él con una desesperación que desafiaba su propia fragilidad. El recinto se convulsionaba, las piedras gemían, las grietas se abrían con estruendo, devorando los tapices, revelando la roca desnuda. El eco de Mateo, una fuerza caótica que lo abandonaba, amenazaba con consumirlo por completo, arrastrándolo a un abismo de inexistencia. Era el fin, la verdad que apenas habían descubierto, la promesa de su unión. Todo amenazaba con desintegrarse en un suspiro de polvo. Pero en ese instante preciso, en el borde de la aniquilación, algo en Elena se rompió, no con debilidad, sino con una fuerza explosiva. Su naturaleza de áncora, que había sido pasiva, un silenciamiento sutil, despertó violentamente. No era un manto de calma, sino un vórtice, un remolino insaciable, una fuerza de absorción desatada. Su sent, que había sido una delicada mezcla de quietud y resistencia, se transformó, volviéndose una exhalación de pura adrenalina, de determinación férrea, de una voluntad indomable que se negaba a ceder. Era el sent de una omega que, al borde de la desesperación, reclamaba su poder. No hubo tiempo para la razón, solo para el instinto más puro y brutal de supervivencia. Elena se aferró a Mateo, sus manos buscando las suyas, su cuerpo frágil presionándose contra el de él, con la fuerza de quien se agarra a la vida. Sentía el poder del eco abandonándolo, la vida fluyendo de su ser, el frío de la muerte rozando sus bordes. Con un grito silencioso que solo su alma pudo escuchar, ella tiró, puso todas sus fuerzas, toda su voluntad, toda su esencia de áncora, para tirar del eco hacia sí misma, no para controlarlo, sino para salvarlo, para evitar que se desintegrara. El ritual de unión, que Adrián había profetizado como una masacre unilateral, se forzó sobre ellos, no por elección o por un acto ceremonial, sino por la necesidad desesperada de sobrevivir, por el amor que, en la vorágine de la muerte, había florecido. Fue una tormenta, una colisión de energía caótica y silencio absoluto. El eco de Mateo, una fuerza destructiva y descontrolada, se encontró con la áncora de Elena, una capacidad infinita de absorción. No fue una batalla, sino una fusión. La profecía de Adrián se desmoronó, hecha añicos por la cruda realidad de su conexión. La áncora no fue consumida, ella filtró. El eco no fue drenado para la omnipotencia de uno, fue refinado por el otro. La energía caótica, salvaje y volátil, fluyó hacia Elena, y en lugar de destrozarla, se encontró con su esencia de áncora, que la procesó, la purificó. Fue un dolor inimaginable, una fusión de fuego y hielo, de caos y quietud que la recorrió de pies a cabeza. Sintió cada partícula del poder de Mateo como si fuera suyo, pero no de una forma invasiva, sino simbiótica. Su cuerpo era un crisol, su alma un filtro, su mente el puente entre dos mundos. El eco, que había sido una fuerza destructiva, ahora se redefinía en su interior, transformándose en algo estable, equilibrado, una energía que vibraba con un propósito renovado. El Mate Bond, antes un hilo invisible, se convirtió en una red intrincada de luz y sombra, uniendo sus almas, sus cuerpos, sus destinos en un tapiz indisoluble. El silencio que había sido su marca, la ausencia de resonancia, se revelaba ahora como el catalizador de una transmutación, la alquimia que convertía la autodestrucción en una nueva forma de poder. En esa colisión de esencias, el verdadero potencial de la áncora se manifestó. No era solo la capacidad de silenciar, sino de redefinir, de transmutar, de forjar la armonía del caos.
Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora brillaban con una luz interna, el reflejo de un poder que había estado dormido, esperando ser despertado por la necesidad más profunda. Cada fibra de su ser gritaba con una energía contenida, una fuerza que la había transformado de una omega inútil a una fuente de equilibrio inquebrantable. Era el empoderamiento silencioso, la reivindicación de su verdadera naturaleza. Cuando la vorágine se disipó, la fortaleza no se desmoronó por completo. Las vibraciones cesaron. El silencio, no el opresivo de antes, sino uno profundo y restaurador, envolvió la cámara. Lentamente, Elena y Mateo se levantaron, no como dos seres separados, sino como dos mitades de un todo recién forjado. Él ya no era el portador descontrolado, al borde de la autodestrucción. Ella ya no era la áncora pasiva, definida por la ausencia de poder. La energía se había estabilizado, fundida entre ambos, un equilibrio perfecto de manifestación y control. El zen de Mateo, antes una mezcla, volátil de ozono y angustia, ahora portaba una quietud profunda, una fuerza contenida, mezclada con un matiz nuevo, floral y terroso, que era el de Elena, un zen de hogar, de pertenencia, de una paz forjada en la tormenta. Sus ojos ámbar, antes atormentados, ahora brillaban con una claridad sobrenatural, una sabiduría ancestral y una gratitud que superaba las palabras. La herida en su costado, que había sido mortal, estaba cicatrizando, cerrándose, la carne tejiéndose de nuevo con una velocidad asombrosa, dejando solo una fina línea plateada, un recuerdo de la muerte que habían desafiado juntos. El poder de Elena, su verdadera naturaleza, había curado y anclado, una fuerza de vida que había desafiado la muerte, transformando la desintegración en renacimiento. El tiempo pareció detenerse en el resplandor de su unión. Adrián, aturdido por la repentina calma y la inexplicable recuperación de Mateo, observó la escena con incredulidad y un terror creciente. Su profecía, la que había dictado su ambición y su traición, se había revelado como una mentira, una distorsión vil de una verdad mucho más profunda. El poder que había creído que se transferiría a Mateo para hacerlo omnipotente, en realidad se había fundido, se había compartido, creando una entidad simbiótica que era más grande que la suma de sus partes, una fuerza que su mente retorcida no podía comprender. El veneno en sus ojos se intensificó, una furia impotente que lo consumía, una mezcla de envidia y miedo que lo hacía temblar. Los renegados, criaturas del caos, ahora se sentían desorientados por la nueva estabilidad del eco. Su alimento, la energía descontrolada, había desaparecido, y el essent del poder equilibrado de Mateo y Elena los repelía, los confundía, los debilitaba, haciendo que sus cuerpos se retorcieran en una agonía de privación. Elena, con una nueva fuerza en sus miembros, una ligereza en su espíritu que nunca había conocido, se movió con una deliberación tranquila, casi etérea. Su piel vibraba con una energía contenida, una resonancia que era propia, pero también compartida, un eco de su propia verdad. La ausencia que la había definido toda su vida se había transformado en una presencia innegable, una quietud poderosa que emanaba de su ser, una calma que imponía respeto. Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora portaban una determinación férrea, una sabiduría que había nacido de la fusión de su esencia con la de Mateo, una visión que veía más allá de la superficie. Juntos, como una sola fuerza, una sinfonía de poder y quietud, se enfrentaron a Adrián y a los renegados restantes. No hubo palabras, solo una intención unificada que emanaba de sus seres, una amenaza silenciosa que lo abarcaba todo. El eco, ahora bajo un control perfecto, se manifestó no como una explosión descontrolada, sino como una ola de energía purificada, una fuerza que no destruía, sino que neutralizaba, que despojaba a los renegados de su esencia caótica, que los hacía desaparecer en un suspiro, disolviéndolos en la nada, limpiando el aire de su hedor. Adrián, al ver su ejército de sombras desvanecerse en la luz purificada de su unión, intentó una última carga, su rostro contorsionado por la desesperación y el odio, una máscara de pura maldad. No buscaba la victoria, sino la destrucción, la negación de la nueva realidad, la aniquilación de lo que no podía controlar. Pero la fuerza unificada de Elena y Mateo
Era inquebrantable, impenetrable, con un gesto conjunto, una manifestación silenciosa de su poder simbiótico. Adrián fue contenido, desarmado. Su propia ambición, su propio odio, se volvieron contra él, atrapándolo en una prisión de su propia creación. No hubo crueldad innecesaria, solo una resolución definitiva, el fin de una era de traición. La traición fue confrontada, el ciclo de violencia de su propia familia, al menos por el momento, fue detenido, clausurado por una verdad ineludible. La fortaleza, aunque marcada por las cicatrices de la batalla, se mantuvo en pie. Un testimonio silencioso del poder de la unión y la verdad revelada, un santuario forjado en la adversidad. La quietud que siguió al enfrentamiento no fue el silencio de la muerte, sino el de un nuevo comienzo, una paz ganada con sangre y con la revelación de la verdadera esencia de dos almas que se habían encontrado. El aroma de la destrucción se disipó lentamente, reemplazado por el scent de la tierra mojada, de la piedra limpia, de la calma que presagiaba un amanecer, una promesa de futuro. Su victoria no fue solo sobre un enemigo, sino sobre las expectativas, sobre las cadenas del pasado, sobre la negada uno de sus pasos. Al lado de Mateo, era la reverberación de una verdad recién descubierta. La fortaleza, aunque con cicatrices grabadas en su piedra por la furia del eco desatado, respiraba ahora con un aire purificado. El escén de la destrucción se disipaba lentamente, dejando en su lugar un aroma a tierra mojada, a piedra limpia y a la quietud profunda que Elena irradiaba, un bálsamo para un mundo recién salvado de la aniquilación. La victoria no fue solo sobre un enemigo externo, sino sobre las expectativas asfixiantes, sobre las cadenas del pasado, sobre las mentiras que habían definido sus existencias. Adrián, el ambicioso primo, y sus mercenarios, yacían derrotados, algunos inconscientes, otros desintegrados en la nada, por la fuerza purificadora del eco anclado, la ironía de su destino, un hombre que había buscado el poder absoluto a través de la destrucción, se manifestaba en su propia derrota, humillante y total. La justicia, aunque fría, se había servido con la mano de la verdad revelada. Los días que siguieron a la batalla se tejieron con hilos de curación y de una profunda transformación. La Casa Reyes, una vez consumida por el conflicto interno y las guerras territoriales, comenzó a reconstruirse con una urgencia renovada, con una esperanza que no había existido en generaciones. La historia de la unión de Mateo y Elena, de la áncora y el portador del eco, se extendió por los territorios, no como una leyenda susurrada, sino como una verdad palpable, un nuevo paradigma que resonaba en cada rincón. Las heridas físicas, tanto de Mateo como de los pocos lobos leales que habían luchado a su lado, sanaron rápidamente bajo la influencia de la energía equilibrada que emanaba de la pareja, pero las cicatrices emocionales, las de una vida de engaños, rechazo y una profunda soledad, comenzaron un proceso más lento y arduo de curación. Para Elena, cada amanecer era un renacimiento, cada respiración una afirmación de su propia existencia, de su poder recién descubierto. Ya no era la falla que su padre había condenado, era la otra mitad de la fuerza que había salvado a la Casa Reyes, la que había traído una promesa de paz a los territorios. Su presencia al lado de Mateo no era la de una prisionera de guerra, ni siquiera la de una consorte, era la de una líder, una fuerza que complementaba y templaba su propia energía, una voz tranquila que resonaba con una autoridad innegable. Elena encontró su voz no en los gritos de mando, sino en la autoridad serena que emanaba de su ser. Su scent, que antes había sido tenue y cauteloso, ahora se infundía con la dulzura de la tierra fértil y la quietud del ozono después de la tormenta, una presencia constante y tranquilizadora que era imposible de ignorar. Mateo, liberado de la carga de su eco descontrolado y de la agonía que lo había consumido, encontró una nueva forma de liderazgo. Ya no era el verdugo temido, cuya fuerza era una amenaza constante, sino un líder sabio, un unificador, cuya calma era una fuente de respeto. Su mirada, antes marcada por la contención del dolor y la soledad, ahora irradiaba una calma profunda,
una visión que abarcaba más allá de los conflictos generacionales, hacia un futuro de posibilidades. La unión de las linajes rivales, los Garza y los Reyes, se hizo no por la fuerza de las armas, sino por el reconocimiento de un poder superior, un equilibrio que trascendía las antiguas rencillas y los odios arraigados. La sabiduría de Helena, su capacidad de ver más allá de la superficie, de anclar el caos, se convirtió en un pilar fundamental en cada decisión. Su intuición, un faro en la oscuridad de la política. Los viejos tratados de paz, antes meros trozos de pergamino empolvado, cobraron vida bajo su liderazgo conjunto. Las guerras territoriales, que habían diezmado a sus pueblos y habían dejado un rastro de dolor y resentimiento, llegaron a su fin, no por una victoria aplastante, sino por un acuerdo mutuo, una comprensión compartida. Se instauró una era de mediación, de diálogo, de comprensión, algo desconocido en su mundo oculto, donde la fuerza bruta había sido la única ley. La presencia de Helena, con su don para la quietud y el equilibrio, permitía que las negociaciones se llevaran a cabo con una calma que antes era impensable, disolviendo las tensiones antes de que pudieran estallar. Las viejas heridas comenzaron a sanar, no por olvido, sino por el reconocimiento de una nueva esperanza. El recinto de los Reyes, que había sido una fortaleza austera y fría, un símbolo de poder y aislamiento, se transformó en un santuario, un lugar de encuentro, de aprendizaje y de esperanza. Las paredes, que una vez susurraron historias de guerra y de lamentos, ahora resonaban con las voces de un pueblo unificado, de niños jugando en los patios, de lobos que vivían en una armonía que antes parecía inalcanzable. Helena, ahora con 23 años, estaba al lado de Mateo, no como una figura decorativa, sino como su igual, la otra mitad de su fuerza, su socia en la construcción de un futuro que nadie había osado soñar. Su Sent, una mezcla de estabilidad, de hogar y de una dulzura profunda, era una presencia constante y tranquilizadora que envolvía el recinto, un signo de la paz que habían forjado. La relación entre ellos no se basaba en la obligación de un pacto forzado, sino en una profunda admiración, un respeto mutuo y un amor que había florecido de la adversidad más brutal. La quietud que Helena aportaba a Mateo no era solo física, una contención de su poder, sino también emocional, una paz que se había anclado en lo más profundo de su ser, una serenidad que lo había transformado por completo. Juntos, habían trascendido las expectativas de su mundo, habían roto las cadenas de las viejas profecías y habían forjado un nuevo camino, uno que honraba sus verdaderas naturalezas. Helena, la falla, que se convirtió en áncora, la sangre muerta, que dio vida, se susurraba ahora como la verdadera profecía, la que había traído la salvación a un mundo al borde de la autodestrucción. Y Mateo, el verdugo, cuyo poder había sido domesticado, encontró su verdadera fuerza al lado de la mujer que lo había anclado al mundo, a la vida, al futuro. Su unión no era solo el matrimonio de dos personas, sino la fusión de dos fuerzas cósmicas que habían encontrado su equilibrio, su propósito, su destino, entrelazado. La sinergia entre ellos era palpable, una danza silenciosa de dar y recibir, de contener y manifestar, que se reflejaba en la paz de su entorno. La noticia de su futuro, la culminación de su improbable unión, se extendió como un susurro reverente por todo el pack. Helena estaba embarazada, llevando gemelos, no solo dos niños, sino los primeros seres en siglos nacidos de la unión perfecta del eco y la áncora, el inicio de una nueva linaje, no de poder descontrolado que devoraba, ni de debilidad suprimida que avergonzaba, sino de equilibrio y armonía, de una fuerza simbiótica que prometía una era de paz y prosperidad. Sus hijos no heredarían la maldición del eco, ni la vergüenza de la áncora oculta. Heredarían la plenitud de un poder que se manifestaba en perfecta simbiosis, una manifestación de la armonía. Su nacimiento no sería solo el de dos niños, sino el de un nuevo amanecer, un legado que cambiaría el equilibrio del poder para siempre, tejiendo un futuro donde la fuerza y la quietud coexistirían, donde la resonancia y la absorción serían dos caras de la misma moneda, una fuerza imparable para la paz y la prosperidad. La Casa Reyes, y con ella las antiguas casas rivales, se alzaba renovada,
no por el poder de un solo individuo, sino por la fuerza de una unión, de una comprensión, de un amor que había desafiado el destino. La historia de la áncora, la que trajo la quietud al eco, se escribiría en los anales como la verdadera profecía, la que había traído la esperanza a su mundo. El tiempo, para Elena, había dejado de medirse en los latidos ansiosos de su corazón y se había transformado en un ritmo sereno, anclado en la presencia constante de Mateo. Las cicatrices en la piedra ancestral de la fortaleza Reyes se mostraban ahora como medallas de una victoria forjada en la desesperación, no como marcas de una derrota inminente. El aire, que una vez había vibrado con la disonancia del eco descontrolado y el scent metálico de la batalla, se purificaba, lentamente, infundido con el aroma a tierra mojada después de la lluvia, y la quietud profunda que ella irradiaba. Era un bálsamo para un mundo recién salvado de la aniquilación. La derrota de Adrián y sus renegados no fue solo el fin de una amenaza externa, sino el triunfo sobre las expectativas asfixiantes, sobre las cadenas del pasado que habían definido sus existencias. Adrián, el ambicioso primo, y sus mercenarios yacían derrotados, algunos inconscientes, otros desintegrados en la nada por la fuerza purificadora del eco anclado, la ironía de su destino. Un hombre que había buscado el poder absoluto a través de la destrucción se manifestaba en su propia derrota, humillante y total. La justicia, aunque fría y silente, se había servido con la mano de la verdad revelada. Los días que siguieron a la batalla se tejieron con hilos de curación y de una profunda transformación que se extendía más allá de las paredes de la fortaleza. La Casa Reyes, una vez consumida por el conflicto interno y las guerras territoriales que la habían diezmado, comenzó a reconstruirse con una urgencia renovada, con una esperanza que no había existido en generaciones. La historia de la unión de Mateo y Elena, de la áncora y el portador del eco, se extendió por los territorios, no como una leyenda susurrada en los fuegos, sino como una verdad palpable, un nuevo paradigma que resonaba en cada rincón, en cada corazón. Las heridas físicas, tanto de Mateo como de los pocos lobos leales que habían luchado a su lado, sanaron rápidamente bajo la influencia de la energía equilibrada que emanaba de la pareja. El mate bond, ahora plenamente manifestado, actuaba como un catalizador de curación, un bálsamo sobrenatural, pero las cicatrices emocionales, las de una vida de engaños, rechazo y una profunda soledad, comenzaron un proceso más lento y arduo de curación, un viaje introspectivo que Elena emprendía con una quietud sorprendente. Para ella, cada amanecer era un renacimiento, cada respiración una afirmación de su propia existencia, de su poder recién descubierto que no gritaba, sino que se asentaba. Ya no era la falla que su padre había condenado, era la otra mitad de la fuerza que había salvado a la Casa Reyes, la que había traído una promesa de paz a los territorios. Su presencia al lado de Mateo no era la de una prisionera de guerra, ni siquiera la de una consorte obligada. Era la de una líder, una fuerza que complementaba y templaba su propia energía. Una voz, tranquila que resonaba con una autoridad innegable, una que se ganaba el respeto no por imposición, sino por la sabiduría de su esencia. Elena encontró su voz no en los gritos de mando que su padre había usado, sino en la autoridad serena que emanaba de su ser, una fuerza que convencía más que cualquier amenaza. Su scent, que antes había sido tenue y cauteloso, ahora se infundía con la dulzura de la tierra fértil después de la lluvia y la quietud del ozono después de la tormenta. Una presencia constante y tranquilizadora que era imposible de ignorar, que invitaba a la confianza. Mateo, liberado de la carga de su eco descontrolado y de la agonía que lo había consumido en silencio, encontró una nueva forma de liderazgo. Ya no era el verdugo, temido, cuya fuerza era una amenaza constante para sí mismo y para los demás, sino un líder sabio, un unificador, cuya calma era una fuente de respeto y de estabilidad. Su mirada, antes marcada por la contención del dolor y la soledad que lo había aislado, ahora irradiaba una calma profunda, una visión que abarcaba más allá de los conflictos generacionales, hacia un futuro de posibilidades que él mismo no se había atrevido a imaginar. La unión de las linajes rivales, los Garza y los Reyes,
se hizo no por la fuerza de las armas, ni por un pacto superficial, sino por el reconocimiento de un poder superior, un equilibrio que trascendía las antiguas rencillas y los odios arraigados en el tiempo. La sabiduría de Helena, su capacidad de ver, más allá de la superficie de los conflictos, de anclar el caos, se convirtió en un pilar fundamental en cada decisión. Su intuición un faro en la oscuridad de la política de los clanes. Los viejos tratados de paz, antes meros trozos de pergamino empolvado y llenos de resentimiento, cobraron vida bajo su liderazgo conjunto. Las guerras territoriales, que habían diezmado a sus pueblos y habían dejado un rastro de dolor y de pérdidas irreparables, llegaron a su fin, no por una victoria aplastante de uno sobre el otro, sino por un acuerdo mutuo, una comprensión compartida de la necesidad de un futuro diferente. Se instauró una era de mediación, de diálogo, de comprensión, algo desconocido en su mundo oculto, donde la fuerza bruta había sido la única ley y la única forma de resolver disputas. La presencia de Helena, con su don para la quietud y el equilibrio, permitía que las negociaciones se llevaran a cabo con una calma que antes era impensable, disolviendo las tensiones antes de que pudieran estallar en violencia. Las viejas heridas comenzaron a sanar, no por olvido, sino por el reconocimiento de una nueva esperanza, de una oportunidad para construir algo diferente. El recinto de los reyes, que había sido una fortaleza austera y fría, un símbolo de poder y aislamiento, se transformó en un santuario, un lugar de encuentro, de aprendizaje y de esperanza. Las paredes, que una vez susurraron historias de guerra y de lamentos, ahora resonaban con las voces de un pueblo unificado, de niños jugando en los patios que antes eran campos de entrenamiento militar, de lobos que vivían en una armonía que antes parecía inalcanzable, una utopía. Helena, ahora con 23 años, estaba al lado de Mateo, no como una figura decorativa, ni como una omega sumisa, sino como su igual, la otra mitad de su fuerza, su socia en la construcción de un futuro que nadie había osado soñar. Su Sisent, una mezcla de estabilidad, de hogar y de una dulzura profunda, era una presencia constante y tranquilizadora que envolvía el recinto, un signo de la paz que habían forjado con su propia unión. La relación entre ellos no se basaba en la obligación de un pacto forzado, ni en el simple mate bond que la biología imponía, sino en una profunda admiración, un respeto mutuo y un amor que había florecido de la adversidad más brutal, de la revelación de sus verdaderas esencias. La quietud que Helena aportaba a Mateo no era solo física, una contención de su poder desbocado, sino también emocional, una paz que se había anclado en lo más profundo de su ser, una serenidad que lo había transformado por completo. Era la interdependencia, la vulnerabilidad compartida, lo que había cimentado su lazo. Juntos, habían trascendido las expectativas de su mundo, habían roto las cadenas de las viejas profecías y habían forjado un nuevo camino, uno que honraba sus verdaderas naturalezas, sus dones únicos. Helena, la falla que se convirtió en áncora, la sangre muerta que dio vida, se susurraba ahora como la verdadera profecía, la que había traído la salvación a un mundo al borde de la autodestrucción. Y Mateo, el verdugo, cuyo poder había sido domesticado, encontró su verdadera fuerza al lado de la mujer que lo había anclado al mundo, a la vida, al futuro. Su unión no era solo el matrimonio de dos personas, sino la fusión de dos fuerzas cósmicas que habían encontrado su equilibrio, su propósito, su destino entrelazado. La sinergia entre ellos era palpable, una danza, silenciosa de dar y recibir, de contener y manifestar, que se reflejaba en la paz de su entorno y en el brillo de sus ojos. La noticia de su futuro, la culminación de su improbable unión, se extendió como un susurro reverente por todo el pack, y más allá, a los clanes vecinos. Helena estaba embarazada, llevando gemelos, no solo dos niños, sino los primeros seres en siglos nacidos de la unión perfecta del eco y la áncora, el inicio de una nueva linaje, no de poder descontrolado que devoraba, ni de debilidad suprimida que avergonzaba, sino de equilibrio y armonía, de una fuerza simbiótica que prometía una era de paz y prosperidad que cambiaría el curso de la historia. Sus hijos no heredarían la maldición del eco,
ni la vergüenza de la áncora oculta. Heredarían la plenitud de un poder que se manifestaba en perfecta simbiosis, una manifestación de la armonía que sus padres habían encarnado. Su nacimiento no sería solo el de 2 niños, sino el de un nuevo amanecer, un legado que cambiaría el equilibrio del poder para siempre, tejiendo un futuro donde la fuerza y la quietud coexistirían, donde la resonancia y la absorción serían 2 caras de la misma moneda, una fuerza imparable para la paz y la prosperidad. La Casa Reyes, y con ella las antiguas casas rivales, se alzaba renovada, no por el poder de un solo individuo, sino por la fuerza de una unión, de una comprensión, de un amor que había desafiado el destino. La historia de la áncora, la que trajo la quietud al eco, se escribiría en los anales como la verdadera profecía, la que había traído la esperanza a su mundo, un testimonio de que la verdadera fuerza reside en el equilibrio, en la aceptación de la propia naturaleza, por muy defectuosa que otros la consideren. Su legado sería la prueba de que el más profundo empoderamiento nace de la autenticidad y la interconexión. A quietud que Helena tecía não era uma armadura, mas um jardim onde a confiança brotava. Com Mateo ao seu lado, suas decisões não eram ditadas pela força bruta ou pela ancestralidade inflexível, mas pela tapeçaria complexa de suas naturezas complementares. A Casa Reyes, outrora um bastião de poder frio e calculista, agora irradiava uma aura de autoridade temperada pela empatia, um reflexo direto da presença dela. As reuniões dos clãs, antes marcadas por olhares cortantes e odores de desconfiança, transformaram-se em círculos onde a voz de Helena, serena e ponderada, ressoava com uma clareza que dissolvia as tensões. Seu scent, um bálsamo de terra fértil e ozônio purificado, permeava o ar, acalmando os instintos mais agressivos e abrindo caminhos para o diálogo. Não era uma imposição, mas um convite tácito à harmonia. Mateo, que carregara o peso do eco descontrolado e a reputação de El Verdugo, agora se movia com uma leveza recém-descoberta, seu poder fluindo com uma precisão que nunca antes possuíra. Ele confiava no julgamento dela, não por submissão, mas por um reconhecimento profundo de que a quietude de Helena era a contraparte essencial de sua própria força. Seus olhos âmbar, outrora cautelosos e velados, agora brilhavam com uma luz de compreensão e aceitação, não apenas de seu poder, mas de sua vulnerabilidade compartilhada. A transformação do patriarca não era superficial. Ela se manifestava em sua postura mais aberta, em sua voz mais paciente, na forma como buscava o olhar de Helena em momentos de incerteza, um sinal de que a hierarquia havia sido redefinida pela interdependência. A união dos Garza e dos Reis, que parecia um conto impossível, tornou-se a pedra angular da nova era. Helena, a falha de sua linhagem, era agora a tecelã de um futuro unificado, a ponte entre mundos outrora irreconciliáveis. Ela entendia que a verdadeira força não residia na dominação, mas na capacidade de nutrir a paz, de encontrar o equilíbrio mesmo nas fissuras mais profundas da discórdia. As memórias de sua mãe, a âncora esquecida e assassinada por seu próprio pai, Javier, ressoavam em seu coração, não com amargura, mas com uma determinação silenciosa de honrar sua herança. A vida de sua mãe havia sido um sacrifício, mas Helena transformaria essa dor em um legado de força e autenticidade para as futuras gerações. A verdade sobre Javier, que havia tentado suprimi-la e anular sua essência, era um lembrete constante da escuridão que o medo do poder alheio podia gerar. Mas Helena, em vez de replicar o ciclo de controle, escolheu a iluminação, a aceitação de seu próprio ser e o de Mateo. Sua jornada de rejeição transformara-se em um farol de resiliência, inspirando outras omegas e alfas a questionarem as velhas normas e a buscarem conexões mais profundas e autênticas dentro de seus próprios packs. A fortaleza, que tinha sido um símbolo de isolamento e guerra, agora prosperava como um centro de aprendizado e coexistência. As câmaras que antes abrigavam segredos e agonia de Mateo, agora reverberavam com a promessa de uma nova linhagem. A cada dia,
Helena sentia os gêmeos crescendo dentro de si. 2 pequenos corações que pulsavam em perfeita sintonia. 2 futuros que carregavam a essência do eco e da âncora em equilíbrio. Seu corpo, que antes havia sido visto como defeituoso, agora era a manifestação da vida e da esperança. Um templo onde a harmonia de 2 poderes ancestrais florescia. Ela conversava com eles, sussurrando promessas de um mundo onde seriam aceitos por quem realmente eram, onde seu poder seria celebrado, não temido ou suprimido. Mateu, por sua vez, observava Helena com uma reverência terna, o sente de sua própria tranquilidade, envolvendo-os como um abraço protetor. A proximidade dos gêmeos amplificava o mate bond entre eles, uma corrente elétrica de amor e propósito que os unia mais profundamente a cada dia. Era uma intimidade que transcendia o físico, uma fusão de almas que encontrava sua expressão na promessa da nova vida. Os filhos de Helena e Mateu não seriam apenas herdeiros de poder, mas de uma filosofia. Seriam educados não para o domínio, mas para o equilíbrio. Não para o medo, mas para a compreensão. A linhagem do eco e da âncora, renascida através deles, seria a vanguarda de uma nova era, onde a força não seria um grito de guerra, mas um sussurro de sabedoria. Eles levariam consigo a história de sua mãe, a falha que se tornou a chave para a paz, e de seu pai, o verdugo que encontrou redenção através do amor e da interdependência. As velhas profecias de destruição e sacrifício haviam sido reescritas, não por força mística, mas pela coragem de 2 almas que se recusaram a aceitar um destino imposto. A verdadeira magia estava na capacidade de transcender a dor, de transformar a fraqueza percebida em uma fonte inesgotável de força, de construir um santuário de paz onde antes só havia conflito. O novo amanhecer que se erguia sobre o território dos reis não era apenas uma metáfora. Era visível nos rostos das pessoas, na forma como se moviam com uma nova esperança, nos risos das crianças que ecoavam pelos corredores antes silenciosos. As fronteiras, que antes eram linhas de batalha, agora eram caminhos para o comércio e a troca de saberes. A paz não era imposta, mas organicamente cultivada, enraizada na compreensão de que a verdadeira força de um pack residia na união de seus membros, na aceitação de suas diferenças, na valorização de cada indivíduo. Helena e Mateu, lado a lado, eram os arautos dessa nova era. Ela, a quietude que acalmava tempestades. Ele, o poder que fluía com propósito. Juntos, não eram apenas líderes, mas símbolos vivos de que a autenticidade e a interconexão poderiam forjar um futuro mais brilhante, mesmo em um mundo regido por instintos primordiais. O eco e a âncora não eram mais maldições ou segredos, mas a promessa de um equilíbrio duradouro, uma sinfonia de poder e serenidade que ressoaria através dos séculos, um legado imortal de amor e redenção. A história de Helena se tornaria um mito, não de uma heroína de batalhas sangrentas, mas de uma mulher que, ao aceitar sua verdadeira natureza, havia curado um mundo e pavimentado o caminho para um novo começo. A aceitação de sua própria natureza como âncora foi um processo contínuo para Helena, não um evento singular. A quietude que ela emanava não era uma fraqueza, mas uma fonte profunda de poder que afetava o ambiente ao seu redor, acalmando os ânimos exaltados, suavizando as tensões invisíveis que permeavam os encontros diplomáticos. O aroma que a envolvia, um misto de terra e ozônio, transmitia uma sensação de segurança e estabilidade, uma presença constante que acalmava os instintos mais selvagens dos lobos. Ela aprendia a modular seu próprio scent para influenciar as interações, uma ferramenta sutil, mas poderosa, que lhe permitia navegar as complexas hierarquias do pack. Mateu, por sua vez, descobriu que a verdadeira liderança não era apenas sobre exercer seu poder como portador do eco, mas sobre como ele o usava em harmonia com Helena. Seus olhos âmbar, que antes carregavam o peso de uma responsabilidade solitária, agora brilhavam com a luz compartilhada de uma visão conjunta. O eco, que antes o ameaçava de destruição, transformou-se em uma extensão de sua vontade,
um poder que fluía sob seu controle perfeito, temperado pela quietude de Helena. Eles se comunicavam sem palavras, através de olhares, de toques sutis, de uma ressonância emocional que o mate bond havia amplificado. Era uma dança intrincada de dar e receber, de conter e manifestar, que se refletia na paz de seu entorno e na prosperidade crescente de seu povo. Ele confiava nela não apenas por sua capacidade de anclar seu poder, mas por sua inteligência emocional, por sua habilidade de ler as entrelinhas das interações humanas e lupinas, por sua resiliência silenciosa que havia resistido à opressão e à rejeição. Os conselhos dos anciões, outrora dominados por vozes masculinas e tradições rígidas, passaram a valorizar a perspectiva de Helena. Sua capacidade de ver além do poder bruto, de sentir as correntes emocionais que subjaziam a cada discussão, trazia uma profundidade às deliberações que nunca antes haviam experimentado. Ela não impunha suas ideias, mas as apresentava com uma calma lógica que ressoava com a sabedoria ancestral, desmantelando preconceitos e abrindo espaço para soluções inovadoras. A solidão que havia definido sua infância, a de uma omega defeituosa em um mundo de alfas, transformara-se em um entendimento profundo da interconexão de todas as coisas, uma percepção que a tornava uma conselheira inestimável. Ela se tornou a voz dos marginalizados, a defensora dos que não tinham ressonância, provando que a verdadeira força podia residir na quietude e na capacidade de absorção. A Casa Garza, antes seu tormento, agora se via refletida na prosperidade que Helena havia trazido, e alguns de seus membros, antes críticos, começaram a olhar para ela com um novo respeito, um reconhecimento tardio de seu verdadeiro valor. A gravidez de Helena era um milagre para todos. O mate bond entre ela e Mateus se intensificava, irradiando uma energia que permeava o recinto, uma aura de vitalidade e esperança que era sentida por todo o pack. Os gêmeos, um menino e uma menina, pulsavam em seu ventre como a própria promessa de um futuro. Seriam a prova viva de que as antigas divisões de poder eram obsoletas, que a harmonia era a força mais potente de todas. Helena, enquanto sentia a vida crescendo dentro de si, refletia sobre a jornada. De ser um eco tênue em sua própria casa, a ser a âncora de um novo mundo, ela havia redefinido seu propósito. A opressão de seu pai, o abandono, a ameaça de Adrien, tudo havia servido para forjar sua resiliência, para despertar o poder latente que jazia adormecido em sua essência. Ela não era mais